Regina trabajó durante 9 años con entrega y fidelidad para la familia Garza, sin pedir más que su salario y el respeto que nunca terminó de recibir. Cuando su patrona encontró en su bolsa una fotografía de don Rodrigo, los celos la cegaron y decidió despedirla con la peor humillación que pudo imaginar. Un camión de basura oxidado y lleno de desperdicios como pago por casi una década de trabajo. ¿Por qué Regina guardaba aquella fotografía en su bolsa? ¿Qué pensaba hacer con algo que nunca debió haber tocado? O tal vez sí debía. Quédate conmigo hasta el final y descubre cuál era la verdadera intención de Regina y cuál fue el desenlace de toda esta confusión. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios qué crees que Regina quería cuando tomó la fotografía de su patrón y la escondió en su bolsa. Después de ver toda la historia, comenta de nuevo si acertaste o si nunca imaginaste que Regina fuera capaz de planear algo así. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. El amanecer llegaba temprano a la mansión Garza y con él llegaba Regina. 9 años. 9 años de madrugar, de cruzar el portón de hierro forjado con sus manos limpias y su corazón dispuesto. 9 años de fregar pisos hasta verlos brillar como espejos, de planchar las camisas de don Rodrigo con la misma delicadeza con que una madre prepara a su hijo para algo importante. 9 años de cuidar aquella casa como si fuera propia, aunque nunca lo fuera. Regina era viuda desde que Lupita tenía 3 años y Toño apenas gateable. Su esposo se había ido sin aviso, llevándose con él la estabilidad y dejando solo el amor como herencia. Desde entonces, ella aprendió que el amor sin trabajo no alcanza para el pan y que el trabajo sin amor cansa el alma. Por eso hacía las dos cosas juntas. Trabajaba con amor. La mansión Garza era grande, fría en los pasillos y caliente en los conflictos. Don Rodrigo era un hombre bueno, de voz grave y mirada tranquila, que saludaba a Regina cada mañana con un buenos días genuino. Doña Consuelo, en cambio, era una mujer de carácter firme, acostumbrada a mandar y poco acostumbrada a agradecer. No era cruel por naturaleza, pero el orgullo le había crecido tanto con los años que ya le tapaba la visión. Regina nunca se quejó, ni cuando le tocó limpiar después de las fiestas que duraban hasta el alba, ni cuando le encargaban tareas que no eran las suyas, ni cuando doña Consuelo le hablaba con esa voz que tenía reservada para la servidumbre. Ella simplemente tomaba su trapo, su escoba, o lo que hiciera falta, y seguía adelante con la misma dignidad silenciosa de siempre. Porque Regina tenía algo que el dinero de los Garza no podía comprar: fe. Una fe viva, de rodillas y lágrimas, de altar y fotografía. Desde hacía meses, cada domingo sin falta, Regina sacaba del fondo de su bolsa una fotografía de don Rodrigo, tomada de un periódico viejo donde lo habían entrevistado, y la colocaba sobre el altar de la iglesia del pastor Esteban. Luego cerraba los ojos, juntaba las manos y oraba como si el mundo dependiera de aquella oración. Porque para don Rodrigo así era. Los médicos habían sido directos: enfermedad incurable, pocas semanas de vida. Don Rodrigo lo sabía, doña Consuelo lo sabía, y Regina también lo sabía, porque en aquella casa las paredes eran delgadas y el llanto de doña Consuelo por las noches lo escuchaba todo el mundo. Nadie más que Regina oraba por él en secreto. Fue un martes ordinario cuando todo cambió. Regina limpiaba el vestidor principal cuando escuchó los pasos apresurados de doña Consuelo. No le dio importancia, siguió con su labor, pero entonces notó que había dejado su bolsa sobre la silla del tocador. Segundos después, escuchó el sonido inconfundible de un cierre abriéndose. Se detuvo. Cuando giró, vio a doña Consuelo con la fotografía de don Rodrigo entre los dedos. Su rostro había cambiado de golpe, la sangre se le había ido y luego le había regresado de un color que no era bueno. Sus ojos, pequeños de costumbre, se habían abierto hasta volverse peligrosos. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz era un hilo tenso a punto de romperse. Regina abrió la boca, pero doña Consuelo no esperó respuesta. «¿Por qué traes una foto de mi esposo en tu bolsa?». Las palabras cayeron en el cuarto como piedras.
Regina intentó explicar, pero en ese momento, doña Consuelo ya había decidido lo que había decidido. No había explicación que ella estuviera dispuesta a escuchar. El celo es sordo y el orgullo herido no razona. «Puedes terminar la semana», dijo doña Consuelo doblando la fotografía con furia apenas contenida. «Pero el viernes recoge tus cosas y no vuelves». Regina bajó la cabeza. No lloró frente a ella. Esperó a llegar a casa, abrazar a Lupita y a Toño, y entonces sí lloró. Pero incluso llorando esa noche volvió a sacar la fotografía de don Rodrigo, la que doña Consuelo le había arrojado de vuelta, y oró por él con más fervor que nunca, porque Regina podía perder el trabajo, pero no podía perder la fe. El viernes llegó con cielo nublado, como si hasta el tiempo supiera que ese día no merecía sol. Regina se presentó a la mansión Garza por última vez con la misma puntualidad de siempre. Llevaba puesta su ropa de trabajo, aunque en el fondo sabía que ya no habría trabajo que hacer. Solo había que recoger lo que era suyo y cerrar de manera silenciosa y digna 9 años de vida entregada a aquella casa. Doña Consuelo la esperaba en el patio delantero. Estaba bien vestida, como de costumbre, con su traje blanco de los días importantes y sus zapatos de tacón sobre el adoquín. Había algo en su postura, esa manera de pararse que tenía cuando quería imponer, que le avisó a Regina desde lejos que lo que venía no sería sencillo. «Regina», dijo doña Consuelo sin preámbulo y sin mirarla a los ojos, «he decidido que tu pago de estos años quede saldado con esto», y señaló hacia la entrada del patio. Regina siguió la dirección de su mano y vio algo que tardó unos segundos en procesar. Un camión de basura. Viejo, oxidado, con la carrocería comida por el tiempo y la mugre de años acumulada en cada rincón. La parte trasera estaba abierta, desbordando bolsas negras, cartones mojados, desperdicios de todo tipo. El olor llegaba antes que la vista. Doña Consuelo había comprado ese camión específicamente para esto. No fue un descuido ni una ocurrencia de último momento. Fue una decisión calculada, elegida con la fría precisión del rencor. Quería que Regina lo entendiera bien. Quería que doliera. Y dolió. Regina se quedó inmóvil frente al camión durante un momento que pareció eterno. Sintió el peso de cada uno de los 9 años caerle encima de golpe. Las madrugadas, los cumpleaños que había trabajado, las navidades que había pasado sirviendo en aquella casa mientras sus hijos la esperaban en la suya. Todo eso, resumido en un camión de basura oxidado y apestoso. Doña Consuelo sonreía, no con alegría, sino con esa satisfacción amarga que a veces confunden con justicia los que actúan desde el orgullo. Regina respiró hondo, cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, no había odio en ellos. «Está bien, señora», dijo en voz baja. Doña Consuelo parpadeó, sorprendida sin querer serlo. Había esperado lágrimas, reclamos, tal vez un portazo. No esa calma. «Termino mis días de trabajo como acordamos», añadió Regina, «y el viernes que viene recojo mis cosas». Sin decir más, entró a la mansión y tomó su escoba. Adentro, las paredes seguían siendo las mismas. Los pisos que había fregado cientos de veces seguían siendo los mismos. Pero algo había cambiado, y ambas mujeres lo sabían. El silencio entre ellas ya no era el silencio neutro de siempre. Era el silencio tenso de una herida abierta que ninguna de las dos nombraba. Fue en esos días que don Rodrigo empeoró. Lo encontraron desvanecido en su estudio un miércoles por la tarde. Los empleados llamaron a la ambulancia. Doña Consuelo llegó corriendo desde el piso de arriba con el rostro descompuesto, y Regina, que estaba limpiando el corredor cercano, vio cómo se lo llevaban en camilla. Don Rodrigo tenía los ojos cerrados y la piel del color del papel. En la ambulancia, doña Consuelo iba tomándole la mano con una desesperación que Regina nunca le había visto. Por un instante, el orgullo desapareció y quedó solo la mujer que amaba a su esposo con todo lo que tenía. Regina no fue en esa ambulancia, pero esa noche, de rodillas en su cuarto, oró más fuerte que nunca. Al día siguiente,
Doña Consuelo le pidió, no le ordenó, sino le pidió, que ya era distinto, que la acompañara al hospital. Regina aceptó sin condiciones. Llegaron a una habitación blanca donde los aparatos hacían ruido y los tubos eran demasiados. El médico las recibió en el pasillo con esa expresión que los médicos aprenden para dar malas noticias. Seria, suave, sin esperanza disfrazada de esperanza. «Le queda esta semana», dijo. «Lo lamento mucho». Doña Consuelo se cubrió la boca con ambas manos. Sus hombros temblaron. Todos sus títulos y su ropa cara y su camión de basura comprado por venganza no le servían de nada en ese pasillo blanco. Era solo una mujer a punto de perder al hombre que amaba. Regina puso una mano con cuidado sobre su hombro. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Y en ese momento, desde la entrada del hospital, una voz familiar llamó su nombre. «Regina». Ella giró. En la puerta estaban el pastor Esteban y su esposa Elisa, con sus Biblias en la mano y la fotografía de don Rodrigo entre los dedos del pastor. Habían venido. Doña Consuelo los vio llegar y frunció el ceño. Eran dos desconocidos en un hospital donde solo debería haber gente de su círculo, de su mundo. El hombre vestía sencillo, con una Biblia bajo el brazo y una expresión tranquila que a doña Consuelo le resultó desconcertante. La mujer a su lado tenía los ojos brillantes, como quien lleva rato orando antes de llegar. Y entre las manos del hombre había una fotografía. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó doña Consuelo, y su voz recuperó por un instante el tono de quien está acostumbrada a controlar todo lo que ocurre a su alrededor. «Soy el pastor Esteban Mora», respondió él con calma, «y esta es mi esposa Elisa. Venimos porque Regina nos avisó que don Rodrigo estaba internado. Hemos estado orando por él desde hace meses». Doña Consuelo abrió la boca, pero fue la fotografía lo que la dejó sin palabras. Era la misma imagen, el mismo rostro de su esposo, recortado del mismo periódico, con el mismo doblez en la esquina. «¿Cómo llegó esa foto a sus manos?», preguntó, y esta vez su voz no era de autoridad, sino de algo más frágil. El pastor Esteban la miró con bondad antes de responder. «Regina la dejó en nuestra iglesia hace varios meses. Cada domingo sin falta llegaba con esta fotografía, la colocaba sobre el altar y oraba por la vida de este hombre. Nos contó que sufría una enfermedad incurable y nos pidió que intercediéramos junto con ella. Así lo hemos hecho desde entonces. Toda la congregación conoce el nombre de don Rodrigo Garza, señora. Hemos orado por él como si fuera uno de los nuestros». El pasillo del hospital se quedó en silencio. Doña Consuelo volteó lentamente hacia Regina. La miró de una manera diferente a como la había mirado en 9 años, sin el filtro del orgullo, sin la distancia del dinero, sin los celos que la habían cegado. La miró como se mira a alguien cuando por fin se le ve de verdad. «¿Todo este tiempo?», empezó a decir, y la voz se le quebró antes de terminar. Regina asintió en silencio. «Nunca le dije, señora, porque usted no cree en estas cosas, y no quería que pensara que era una imposición, solo quería que don Rodrigo viviera». Doña Consuelo sintió que algo se le derrumbaba por dentro. El castillo de suposiciones que había construido en su cabeza, la deslealtad, los celos, la venganza que creyó merecer, se vino abajo de golpe, y debajo de todo ese escombro estaba la verdad. Una mujer humilde que había llevado la fotografía de su esposo a una iglesia para pedir un milagro. Nada más, nada menos. Las lágrimas le llegaron sin permiso. «Pueden pasar», dijo el médico desde la puerta de la habitación con una voz suave, «pero les pido que sean breves. Está muy débil». Entraron en silencio. Don Rodrigo yacía en la cama con los ojos cerrados, conectado a los aparatos que medían lo poco que le quedaba. Doña Consuelo se sentó a su lado y tomó su mano sin soltarla. El pastor Esteban se acercó al lecho y preguntó con respeto: «¿Nos permite orar por él?». Doña Consuelo, que nunca en su vida había permitido algo así, asintió. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El pastor, su esposa Elisa y Regina formaron un pequeño círculo alrededor de la cama.
Las tres voces se unieron en una oración que comenzó en susurros y fue creciendo con una intensidad que llenó cada rincón de aquella habitación blanca. Regina lloraba mientras oraba, con las manos juntas y los ojos cerrados, pidiendo con toda la fe que había acumulado en meses de rodillas y madrugadas y domingos de altar. Doña Consuelo los observaba desde su silla, con la mano de su esposo entre las suyas, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir ni qué hacer, solo sintió. Entonces, por la ventana del hospital entró un rayo de luz. No era el sol de la tarde ni el reflejo de ningún vidrio. Era una luz quieta y cálida que se posó sobre la cama de don Rodrigo como si supiera exactamente a dónde ir. La oración terminó, y en el silencio que siguió, don Rodrigo abrió los ojos. Don Rodrigo abrió los ojos despacio, como quien regresa de un sueño muy largo. Parpadeó una vez, 2 veces. Miró el techo blanco del hospital sin entender del todo dónde estaba. Luego giró la cabeza y encontró el rostro de su esposa, que lo miraba con los ojos desbordados y la boca temblando. «Consuelo», dijo, y su voz sonó ronca pero real, completamente real. Ella soltó un llanto que llevaba semanas contenido. Se inclinó sobre él, le tomó el rostro con ambas manos y lloró sin vergüenza, sin protocolo, sin el traje blanco ni el porte de señora que tanto cuidaba. Solo lloró como lo que era en ese momento, una mujer que acababa de recuperar al hombre de su vida. El médico entró a los pocos minutos, atraído por el movimiento en los monitores. Se detuvo en el umbral de la puerta, revisó los aparatos, revisó a don Rodrigo, volvió a revisar los aparatos. Su expresión pasó de la confusión a algo que no era exactamente profesional, pero sí completamente humano. Salió sin decir nada. Regresó 20 minutos después con otros 2 médicos y una carpeta llena de estudios nuevos. Los 3 revisaron todo en silencio, intercambiando miradas que nadie más podía descifrar. Finalmente, el médico principal se volvió hacia los presentes con los ojos húmedos. «No tengo una explicación médica para lo que estoy viendo», dijo, y su voz no era la voz segura de siempre. «Según todos nuestros estudios anteriores, este hombre no debería estar consciente, no debería estar hablando». Hizo una pausa, y cuando continuó, las palabras le salieron con una honestidad que pocas veces se permite en un hospital. «Yo siempre creí que solo un milagro podía salvarlo, y creo que hoy lo presencié». Nadie habló durante un momento. Fue el pastor Esteban quien rompió el silencio, con la voz tranquila de quien no se sorprende cuando Dios responde, porque lleva años sabiendo que responde. «Gracias», dijo mirando hacia arriba. Doña Consuelo soltó la mano de su esposo lentamente. Se puso de pie, y entonces hizo algo que nadie en esa habitación esperaba. Caminó hacia Regina y sin decir una sola palabra, cayó de rodillas frente a ella. Regina dio un paso atrás, sorprendida. «Señora, no...» «Ah, sí», la interrumpió doña Consuelo, y su voz era un hilo roto y honesto. «Sí, Regina, me tienes que dejar hacer esto». Las lágrimas le corrían sin que ella hiciera nada por detenerlas. Miró a Regina desde abajo, desde ese lugar incómodo e inusual donde el orgullo no cabe, y habló con una claridad dolorosa. «Te acusé sin escucharte. Te humillé sin merecerlo. Te pagué con basura 9 años de entrega, de fidelidad, de amor hacia esta familia que yo nunca supe ver». Tomó aire. «Mientras yo te castigaba, tú estabas de rodillas en una iglesia pidiendo por la vida de mi esposo. Me avergüenzo de mí misma, Regina. Te pido perdón. De rodillas te lo pido». Regina la miró durante un momento largo. Luego se agachó, la tomó de los brazos y la ayudó a ponerse de pie. «Ya está perdonada, señora», dijo simplemente, «desde antes de que me lo pidiera». Doña Consuelo la abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, de 2 mujeres que nunca habían tenido ese tipo de cercanía, pero que se fue volviendo real y verdadero a medida que los segundos pasaban. Regina le dio una palmada suave en la espalda,
como se le da a alguien que necesita que le digan sin palabras que todo va a estar bien. Desde la cama, don Rodrigo las observaba con los ojos brillantes y una sonrisa débil pero genuina en los labios. «Alguien me va a explicar qué me perdí», murmuró. Una semana después, don Rodrigo salió del hospital caminando por su propio pie. Los médicos lo llamaron caso extraordinario. Los periódicos, cuando se enteraron, lo llamaron historia increíble. Pero en la pequeña iglesia del pastor Esteban, donde una congregación entera había orado durante meses por un hombre al que la mayoría nunca había visto, simplemente lo llamaron por su nombre: Milagro. El primer domingo que don Rodrigo estuvo de alta, llegó a esa iglesia del brazo de su esposa. Doña Consuelo entró con pasos lentos, mirando todo con los ojos abiertos de quien visita por primera vez un lugar que le cambia algo por dentro. Se sentó en una banca de madera sencilla, sin alfombra, ni candelabros de plata, ni nada parecido a lo que tenía en su mansión, y sintió algo que su mansión nunca le había dado: paz. El pastor Esteban predicó esa mañana sobre la fe que mueve montañas y sobre cómo a veces Dios usa las manos de los humildes para alcanzar lo que el poder no puede. Doña Consuelo escuchó cada palabra con una atención que nunca había prestado a nada que no fuera su propio mundo. Al terminar el servicio, se acercó a Regina con una pequeña caja entre las manos. «Esto no repara lo que hice», dijo, «pero quiero que lo tengas». Regina abrió la caja. Adentro había un sobre con su liquidación completa, calculada con honestidad y con los 9 años bien contados, más una carta escrita a mano por doña Consuelo, donde le pedía que volviera a trabajar con ellos, no como empleada, sino como parte de la familia. Con sueldo justo, con respeto, con el lugar que siempre había merecido. Regina leyó la carta en silencio. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo guardó junto a su corazón, en el mismo lugar donde había cargado durante meses la fotografía de don Rodrigo. «Sí, acepto», dijo, y sonrió. Afuera, el sol de ese domingo entraba por las ventanas de la iglesia con la misma luz quieta y cálida que había entrado por la ventana del hospital. Lupita y Toño corrían por el pasillo con otros niños de la congregación. Don Rodrigo conversaba con el pastor Esteban con la facilidad de 2 hombres que ya se conocen, aunque se estén conociendo apenas. Y doña Consuelo, parada junto a Regina en la puerta de la iglesia, miraba todo aquello con los ojos de alguien que acaba de entender algo importante: que la fe no necesita ser tuya para salvarte, que a veces alguien más la carga por ti, de rodillas y en silencio, hasta que el milagro llega. Esta historia nos recuerda que la fe verdadera no busca reconocimiento. Regina nunca oró para que la vieran, nunca pidió crédito, nunca exigió que doña Consuelo supiera lo que hacía en aquella iglesia. Oró en silencio porque amaba, y el amor que no pide aplausos es el más poderoso que existe. A veces la vida nos pone frente a un camión de basura, una humillación, una injusticia, un pago indigno por todo lo que hemos dado. Y en ese momento, lo más difícil y lo más grande que podemos hacer es no responder con odio, sino seguir de rodillas, seguir creyendo, seguir amando. Porque lo que sembramos en fe, aunque nadie lo vea, tarde o temprano florece. No abandones tu oración. Alguien en algún lugar la necesita más de lo que imaginas.